Hoy está normalizado acostarse con un extraño o con tu novio al poco tiempo de haberlo conocido, pero por miles de años esto hubiera sido impensable. Claro, obviamente sucedía, pero no estaba normalizado. Y todo cambió hace 60 años en la revolución sexual, con el invento de la píldora anticonceptiva, que permitió que se separen relaciones sexuales de tener hijos, básicamente. Hace poco leí el libro de The Case Against the Sexual Revolution. Lo escribió una mujer que se llama Louise Perry. Ella fue liberal feminista por muchísimo tiempo, pero en un momento empezó a trabajar en un centro para prevenir violaciones y para ayudar a mujeres que habían sido abusadas. Y ahí algo le hizo clic. Se dio cuenta que la cultura que había promovido la revolución sexual era la que estaba haciendo que tantas mujeres sufran tantos abusos. Y en el libro va desengranando por qué la revolución sexual ha sido una estafa para las mujeres. Entonces les voy a contar los puntos que ella comparte en el libro que más me llamaron la atención. Eso sí, este episodio puede ser un poco fuerte, entonces si están con niños, les recomiendo que se pongan audífonos. Entonces, empecemos por cómo comenzó la revolución sexual. A mí me parece muy importante cómo nacen las cosas y quiénes son sus promotores. Creo que eso dice demasiado. La revista Playboy fue la principal promotora de la pastilla anticonceptiva. Para las que no sepan, Hugh Hefner drogó y violó a muchísimas mujeres en su mansión. Les voy a dejar un artículo que habla más de él en la descripción de este video, pero obviamente a alguien como Hugh Hefner le parecía esencial que las mujeres no puedan quedar embarazadas. Obviamente a los hombres que no buscan compromiso les conviene que mientras más mujeres puedan tener relaciones sexuales sin consecuencias, mejor. La principal tesis de la autora es que la revolución sexual beneficia a los hombres que quieren aprovecharse de las mujeres y no tanto a las mujeres, porque las mujeres anhelamos relaciones comprometidas, mientras que los hombres son más propensos a buscar sexo sin compromiso. Obviamente no todos, pero es más común en ellos que en nosotras. Pero claro, para que ellos puedan hacer esto, tener este sexo sin compromiso, ellos necesitan a mujeres que quieran tenerlo. Estas mujeres, dice la autora, que han sido engañadas por la cultura, están yendo contra su propia naturaleza para ser aceptadas por los hombres. Cuando la revolución sexual empezó, se dijo que los anticonceptivos iban a disminuir el caso de hijos ilegítimos y que iba a bajar la infidelidad en los matrimonios. Pero pasó justamente lo contrario. Más mujeres quedaron embarazadas fuera del matrimonio y además aumentó la infidelidad. Algo que me parece interesante y no sale en el libro es que el papa de la época, que fue Pablo VI, tuvo mucha presión para promover los anticonceptivos dentro de la Iglesia Católica, pero él no cedió a la presión y los condenó. Esto generó mucho debate dentro de la iglesia y habían muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo y atacaron mucho al Papa. Pero el Papa escribió la encíclica Humana Vitae, que de hecho fue profética porque predijo todo lo que iba a pasar gracias a la revolución sexual. Pablo VI advirtió que la difusión masiva de la anticoncepción podría contribuir a un aumento en la infidelidad conyugal, que pasó, una disminución del respeto hacia las mujeres, miren toda la pornografía y cómo se objetiviza a las mujeres en todas partes. También dijo que esto iba a llevar a que los gobiernos intentaran controlar la natalidad de manera forzosa y luego además que iba a generar una mentalidad en la que la sexualidad se desvinculara de la responsabilidad y de la transmisión de la vida. Todo eso pasó. Pero, volviendo al libro, la autora explica que por la revolución sexual se extendió esta idea de que el sexo es como un hobby, que solo tiene significado si las personas le dan un significado. Pero si el sexo es como un hobby, entonces, ¿por qué nos parece horrible que un jefe pida favores sexuales a sus empleadas? Pero no reaccionaríamos así si nos enteráramos que les pidió un café o si les pidió jugar un partido de tenis, por ejemplo. La revolución sexual te invita a pensar en el sexo como si fuera un café o un partido de tenis, pero en el fondo, todos sabemos que eso no es verdad. Incluso las personas más liberales que tienen relaciones abiertas, luego luchan con unos celos increíbles cuando saben que su pareja se acostó con otra persona. ¿Por qué? Si es solo un hobby. En el fondo, todos sabemos que no es un hobby y que tiene significado aunque tú no se lo quieras dar. Ahora hablemos de las bases en las que se apoyan las feministas liberales para promover la revolución sexual. Ellas dicen que las mujeres deberíamos poder ser capaces de hacer lo que sea con nuestro cuerpo, porque por mucho tiempo los hombres han tenido sexo
sin consecuencias, ahora nosotras también queremos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo sin tener consecuencias. Pero esto es muy grave porque niegan la biología. Las mujeres no podemos ni queremos tener relaciones sexuales como los hombres. No está en nuestra naturaleza. Pero las feministas liberales piensan que no hay diferencias conductuales entre hombres y mujeres, que todo es educación. Y los hombres son como son por la forma en la que se les educa y no existe el componente biológico, hormonal. Piensan que si educáramos a hombres y mujeres exactamente igual, entonces nos comportaríamos exactamente igual. Negar la naturaleza es muy peligroso y nos hace muy vulnerables a las mujeres. Un hecho biológico que la autora enfatiza varias veces en el libro es que los hombres son mucho más fuertes que las mujeres. Casi cualquier hombre puede matar casi a cualquier mujer solo con sus manos. Por eso esta autora dice que es demasiado importante ser prudente con qué hombre te estás quedando a solas, porque tú no sabes si ese hombre ha estado alimentando su cerebro con pornografía violenta, si está bien de la cabeza o si te va a respetar. Entonces ella dice que antes de quedarte a solas con cualquier hombre, lo conozcas bien y estés en una relación comprometida con él. En cambio, el pensamiento feminista liberal es el siguiente. Una mujer debería poder hacer lo que quiera con su cuerpo, ya sea vender sexo o consentir a violencia durante el sexo, porque todos sus deseos tienen que ser necesariamente buenos, da igual de dónde vengan o a dónde la lleven, y si algo malo sucede a raíz de ese pensamiento, la solución liberal feminista es que hay que enseñarle a los hombres a no violar. La autora, después de haber trabajado en un centro de prevención de abusos, dice que enseñarle a los hombres a no violar no sirve, porque los hombres que violan a mujeres no les importa si eso es ilegal o moralmente malo. Son hombres con una falta de empatía y que no siguen las reglas. Les digas lo que les digas, van a buscar hacer lo que sea más placentero para ellos. Antes no era así. Antes la sabiduría popular le decía a las mujeres de no acostarse con hombres que no conocían. Existían incluso canciones sobre mujeres que se acostaban con extraños, quedaban embarazadas y luego cuando daban a luz mataban a su bebé en el bosque porque ellas no podían cuidarlos. Eran canciones trágicas para decirles a las mujeres, cuidado, no te acuestes con un extraño. Hoy la cultura te dice que si no te acuestas con un hombre que no conoces, hay algo malo contigo. Eres una anticuada. Ahora hablemos del consentimiento, porque las feministas liberales dicen que con tal de que haya consentimiento, todo vale. Si las dos personas consienten, todo es válido. Y obviamente esto no es verdad. Y la autora lo explica en el libro con varios ejemplos. Uno de estos ejemplos son los casos en los que las mujeres han sido asfixiadas por sus parejas mientras tenían relaciones sexuales y los hombres cuando son llevados a corte, porque obviamente mataron a su mujer, dijeron que ellas se lo pidieron, que a ellas les gustaba. La autora profundiza más en estas prácticas sexuales, de dónde nacen. Yo no voy a profundizar en esto, pero es súper interesante. Lo que sí te hace cuestionarte es, entonces, si hay consentimiento, ¿todo vale? La respuesta es no. Para explicar esto también la autora habla sobre un estudio donde le preguntan a un grupo de personas su opinión sobre el siguiente caso, hablando del consentimiento. Entonces, el caso es el siguiente. Un hombre compra una gallina muerta, la despluma y cuando llega a su casa tiene sexo con ese animal muerto. Luego le preguntaron al grupo qué opinaba y observaron cómo las personas religiosas, por ejemplo, decían inmediatamente, eso está mal, porque el sexo es algo que se debe hacer dentro del matrimonio y punto. Fácil. Pero las personas liberales no entendían por qué estaba mal. Todas reaccionaron con disgusto a esa situación, pero como para ellos el consentimiento era lo más importante, tampoco podían decir que eso estuviera mal. Otro punto es que solo porque hay consentimiento no significa que puedes hacer lo que quieras, porque le puedes estar haciendo un mal a la otra persona y solo porque ella consiente a un mal no significa que tú deberías hacerle ese mal. La autora habla de la industria de la pornografía o de la prostitución, cómo muchas mujeres se meten a esta industria por necesidad. Sí, ellas consienten hacer todo frente a la cámara, pero muchísimas actrices años después dicen cómo ellas en ese momento estaban desesperadas o lo hacían porque cedían a la presión y en realidad ellas estaban siendo abusadas en cámara. Solo para que lo sepan, la mayoría de las actrices porno fueron abusadas sexualmente de pequeñas o han sido víctimas de violencia en su casa
obviamente están más dispuestas a grabar y hacer lo que sea porque están heridas y aprovecharse de su consentimiento, en mi opinión, es malvado. La realidad es que cuando se saca el sexo de una relación de amor y compromiso, da igual cuánto consentimiento haya, va a dañar a la persona. Tal vez esa persona no se da cuenta en ese momento que está siendo dañada, tal vez se da cuenta años después. Por eso, solo el consentimiento no es suficiente. Si no hay amor y compromiso, eso está mal. Y por último, la conclusión del libro. La autora dice que lo mejor que puedes hacer para ti y para la sociedad es casarte. Y esto es algo muy contracultural, porque la sociedad de hoy dice que el matrimonio te quita libertad, los hijos te quitan libertad, pero el matrimonio monógamo es la mejor alternativa comprobada y más segura para el bien de la mujer, sus hijos y el desarrollo económico incluso de la sociedad. El padre cuando tiene hijos baja su nivel de testosterona, esto lo hace menos violento. Además, al ser una relación monógama, no invierte su dinero en otras mujeres, sino en su familia y en crecer su patrimonio. Me da risa porque gracias a vivir mi fe cristiana, esto para mí era obvio, pero aparentemente faltan estudios para demostrar esto y la sociedad no lo sabe. Pero en cambio, el feminismo liberal ve el matrimonio como la opresión para la mujer. Dicen que la libertad es lo mejor. Y si puedes no tener hijos, mejor, porque eso te quita libertad. Es curioso porque una de las principales promotoras de esta idea tuvo una enfermedad mental y no tenía a nadie que la cuide, porque no quiso formar familia. Entonces, al principio sus fans y amigos la cuidaban, pero no eran lazos tan estrechos y eventualmente se fueron. La encontraron muerta en su apartamento sola y se dice que murió de hambre. Aprender sobre la revolución sexual creo que es demasiado importante para entender el contexto en el que estamos hoy en día. Creo que es importante saber que no siempre fue así. Por miles y miles de años no existían pastillas anticonceptivas. Si quieren profundizar, porque hay mucho más en lo que se podría profundizar, les recomiendo de verdad que se lean el libro. Les voy a dejar el enlace para que lo puedan comprar y leer. Súper recomendado. Y si no te has suscrito aún a mi canal, hazlo para no perderte de futuros episodios.